Porque con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de las consecuencias económicas del cambio climático, tanto en el mundo como en nuestra región de América Latina y el Caribe. Por supuesto, para hablar de este tema económico, las consecuencias del cambio climático económicamente hablando, nos acompaña también nuestra periodista de economía, Daniela Blandón. Dani, bienvenida nuevamente. Gracias, Raúl. Pues analizar este tema porque muchas veces vemos el clima como alejado de la economía, alejado de nuestros bolsillos y nos vamos a dar cuenta de que no es así. Es tan cercano que nos da miedo, Daniela. Saludamos a Santiago Lorenzo, jefe de la Unidad de Economía del Cambio Climático de la CEPAL. Santiago, gracias por estar con nosotros esta mañana, directo a América de France 24. Muy buen día. Gracias, Raúl. Buen día. Gusto estar aquí. Hola, Nina. Santiago, como lo estábamos conversando antes de presentarlo, digamos un contexto, digamos, para situar a nuestros televidentes, las personas a que nos ven, qué tan cercano, digamos, y qué tan directamente relacionado está el cambio climático con nuestra economía, con nuestros bolsillos. Sí, bueno, justo en los bolsillos estamos viendo cómo están subiendo los precios de los alimentos. Son distintas causas, pero el cambio climático está presente. Por ejemplo, tenemos sequías en varios lugares en Brasil, Paraná, la cuenca del Paraná, Brasil, Paraguay y Bolivia. Tenemos sequías aquí en Chile, donde está la CEPAL. Tenemos 14 años de sequía prácticamente en la zona central, que está afectando obviamente los cultivos. En Europa hoy en día, con la intensa ola de calor que está sucediendo, se está previendo la pérdida o la disminución de cosechas este año. Francia, que es uno de los países que más producto agrícola tiene, seguramente va a tener unas cosechas mucho más bajas. En Estados Unidos también se espera un poco lo mismo. Después, por los fenómenos extremos, muchas veces las heladas caen antes de tiempo y también se pierden cosechas. Entonces, particularmente la cadena de valor de los alimentos está siendo ya afectada enormemente. Después, obviamente, todos los desastres generan presiones fiscales y, por tanto, si bien ya sabemos, ya lo hemos visto por la pandemia, que los países de América Latina tienen un espacio fiscal muy reducido, no tenemos presupuesto para atender emergencias de la manera o necesidades ya históricas de la manera que quisiéramos. Con los desastres se requieren fondos para activación de medidas de emergencia y de sustento y apoyo a las poblaciones. Y, por ejemplo, los huracanes en el Caribe, la temporada de 2021 fue la tercera más intensa en toda la historia y con muchos daños en vidas humanas y a la propiedad, y hay que intervenir, y eso cuesta dinero al fisco, que tiene más presiones para recabar más impuestos, y se limita el presupuesto para otras cosas. Esos son ejemplos. Señor Lorenzo, ¿cuáles son esos países de la región que son más afectados, a donde el cambio climático está golpeando con más fuerza y va a haber un mayor impacto económico, y sobre qué clase de cultivos, para que también sepamos qué es lo que tenemos en riesgo a futuro? Pues básicamente toda América Latina está catalogada como de las zonas, junto con África y el sudeste asiático, son de las regiones más vulnerables al cambio climático. América Latina ha contribuido con menos del 10% de las emisiones históricamente, o sea, no somos de los causantes del fenómeno. Sin embargo, estamos en la primera línea de los afectados. Todas las regiones, el Caribe y Centroamérica, son particularmente vulnerables, tanto por los fenómenos extremos como los huracanes, como también hay sequías. Es curioso, hay un contraste entre las lluvias torrenciales y los vientos de un huracán, y después temporadas de sequía prolongadas en esas mismas zonas. Aquí en Chile, por ejemplo, los cultivos, por ejemplo, la uva, que está detrás de la industria del vino, que es uno de los principales generadores de ingresos del país, están previendo mudarse hacia el sur muchos viñedos, porque la zona central, como decía, está en plena sequía. Las zonas del sur de Brasil, que también son agrícolamente
importantes también están experimentando este tipo de cambio, de mudanza hacia el secano. Y eso está, de hecho, yo no diría que hay un país que se escape. Todos en México, por ejemplo, el norte hoy en día sufre la segunda ciudad más importante del país, con mucha industria, que es Monterrey, está sufriendo problemas de agua por la sequía y eso está afectando inclusive la industria que no es agrícola, entonces, porque no tienen agua para trabajar. Entonces, estamos viendo que todo el continente está impactado. También, Santiago, estabas hablando precisamente de este desplazamiento que se da en los países, ¿no? Debido a estos climas extremos. Cómo esto también afecta, digamos, la economía de esas personas, cómo eso también afecta la economía del Estado, que posiblemente tiene que subsidiar, ayudar a estas personas que se están desplazando porque no pueden vivir en sus territorios a causa del clima extremo, y también cómo esto amenaza, digamos, la producción de alimentos tan importantes. Sí, bueno, efectivamente, estamos hablando de impactos en la agricultura, en las industrias, y esos impactos se traducen finalmente en empleos. Empresas que ya no son viables en una región por cuestiones de cambio climático tienen que ir cerrando pues, cuando no se cambian, y si se cambian o cierran, significa directamente para miles de personas una nueva situación de vida, que significa posiblemente que tendrán que emigrar, posiblemente tendrán que adaptarse a otro tipo de vida. Eso definitivamente va más allá de la pregunta original del impacto en el bolsillo, es decir, el cambio climático va a cambiar nuestras sociedades lenta y apresuradamente. Vamos a tener dos velocidades, porque así es el cambio climático. Hay zonas donde el cambio es mucho más drástico y hay zonas donde es más lento, y vamos a tener mucho movimiento social y hay riesgos. Todos estos, la escasez de agua, las migraciones, todo eso genera tensiones sociales, genera conflictos. Entonces, no es una cuestión de que de repente vaya a haber un colapso en los sistemas, que pudiera suceder, todavía no se prevé algo así, pudiera suceder si vamos a temperaturas más grandes. Hoy en día la trayectoria global está hacia 3.2, 3.6 grados de calentamiento global, en la zona más o menos a salvo para la humanidad es 1.5, si acaso 2 grados de temperatura al 2100, y vamos a una trayectoria mucho más grande que puede generar problemas mayores. Pero si logramos controlar, que no estamos haciendo lo necesario para controlar ese calentamiento, eso es una cosa que hay que remarcar, si logramos controlar, aún así vamos a tener tensiones, vamos a tener conflictos, y eso repercute en gobernabilidad, repercute en gasto público, efectivamente, Sí. para hacer esas redes de salvedad social, digamos.